En este video vamos a hablar de un tema que es extremadamente importante a la hora de operar y que tenemos que tomar en cuenta cada vez que nosotros estemos a punto de abrir una operación, así esté basada en nuestras estrategias. Y es el tema de las correlaciones. Entonces, el tema de las correlaciones es, por decirlo así, un factor primordial. Es un factor primordial para la operativa. ¿Por qué es un factor primordial? Bueno, porque básicamente cuando nosotros estemos operando, en buena medida lo que determinará el cumplimiento de nuestras operaciones va a ser justamente que las correlaciones estén acorde a lo que queremos ver con el mercado. Entonces, a partir de allí, vamos justamente a desarrollar las diferentes correlaciones que existen en los mercados y posteriormente, después de eso, vamos a ver las aplicaciones de cómo podemos utilizarlas a nuestro favor. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar definiendo lo siguiente. Podríamos decir que el rey del mercado es el SP500, el Standard Poor's 500 o el índice SP500. Lo llamamos o lo consideramos así el rey del mercado. ¿Por qué lo consideramos el rey del mercado? Porque básicamente es el que da la pauta o es el que da, por decirlo así, el paso de cómo se desarrollarán los diferentes elementos. E incluso si nuestras estrategias nos dan una posible entrada, pero tal vez no es el escenario correcto, nos reduce la posibilidad. No digo con esto que el análisis no se cumpla, puede ser que sí se cumple, especialmente en movimientos de tamaño corto, tipo scalping, pero en movimientos grandes, que es, digamos, los más provechosos a nivel general, pues difícilmente se van a cumplir si el escenario con el SP500 no es el correcto. Empecemos a hablar de todo lo que influye o todo lo que hace el SP500. Bueno, en primer lugar, el SP500 es un índice de acciones, entonces su primera influencia es en las acciones. Por supuesto que en este caso su primer rango de trabajo es en las acciones. Y con las acciones es lo que tenemos, lo que conocemos como una correlación positiva, ¿vale? Es una correlación positiva. ¿Qué significa una correlación positiva? Significa que si el SP500 sube, esas acciones también suben. De hecho, que eso lo podemos poner aquí como un apartado correlación positiva. Es que, por decirlo así, si SP500 sube, el activo sube. ¿Qué es una correlación negativa? Bueno, una correlación negativa es si el SP500 sube, el activo baja, ¿vale? O el activo pierde valor, es decir, contrarios. Pero en este caso, por supuesto que las acciones tienen una correlación positiva con el SP500. Es decir, no deberíamos plantearnos operaciones en corto, en short, en venta, si el SP500 es alcista, y no deberíamos plantearnos operaciones en long si el SP500 es bajista. Muy bien. El segundo elemento sobre el cual el SP500 influye es en los índices del mundo, en todos los índices. Todos los índices. ¿Cuáles son los índices? Bueno, el Dow Jones, el Nasdaq, el Nikkei de Japón, el del Reino Unido, el IBEX 35 de España, por ejemplo, es decir, el DAX alemán, que es otro índice importante. Todos los índices del mundo, si en algún momento queremos operarlos, tenemos que tener en cuenta el comportamiento del SP500. Y el comportamiento del SP500 es de una correlación positiva. Igualmente es de una correlación positiva para el SP500. Si estos índices, si el SP500 sube, quiero decir, estos índices van a subir. Si el SP500 cae, estos índices van a bajar, van a perder valor. Cuando me refiero a las acciones, influye prácticamente en casi la mayoría de las acciones de las principales bolsas del mundo, porque si el SP500 sube, los índices de cada país van a subir y las acciones de Japón o las acciones de Alemania o las acciones del Reino Unido o el sector tecnológico Nasdaq van a seguir subiendo.
Entonces, definitivamente es importante tener en cuenta el SP500 para operar ese tipo de acciones. Ahora, si nos vamos, por decirlo así, a los demás elementos, vamos a seguir con las correlaciones. El SP500 también tiene una fuerte influencia en el petróleo. El precio del petróleo muchas veces está ligado a, por decirlo así, la influencia que tiene el SP500 sobre él. ¿Por qué? Porque se considera que si el SP500 es alcista, la economía va bien, y si la economía va bien, el precio del petróleo tiende a subir porque significa que se va a consumir más petróleo y va a haber más demanda del crudo, ¿vale? Muy bien. Ahora, ocurre lo siguiente. Otro elemento importante es que el petróleo, a su vez, usualmente, tiene una correlación con el gas natural. Es decir, que si el petróleo es alcista, favorece al gas natural. Por decirlo así, el petróleo es el papá del gas natural y el SP500 es el abuelo, por dar un ejemplo, ¿no? Por hacerlo un poco más sencillo de entender. Pero la realidad es que definitivamente el gas natural necesita un ambiente en el que, pues, favorablemente el SP500 sea alcista y sobre todo que el petróleo también lo sea. ¿Qué otros activos sobre qué otros activos influye el SP500? Bueno, el SP500 influye sobre el Bitcoin también de forma positiva. Influye sobre el Bitcoin también de forma positiva. ¿Por qué? Porque si el SP500 sube, incita a los inversionistas, por decirlo así, a que más dinero entre en Bitcoin, es decir, a que se compra Bitcoin. Cuando el SP500 es bajista, el escenario de miedo, por decirlo así, se propaga por todo el mercado, incluyendo a Bitcoin, y es normal que siempre en las caídas principales de Bitcoin exista, por decirlo así, desde antes una caída principal en el tema del SP500. De hecho que, por ejemplo, casi siempre cuando el SP500 cae con mucha fuerza, pasadas unas horas o pasados unos días, si Bitcoin no ha caído, usualmente Bitcoin tiende a llevarse una caída potente. Y si el SP500 tiene una fuerte recuperación, es normal también ver en Bitcoin una fuerte recuperación. También, por supuesto, Bitcoin tiene una correlación positiva en el caso de las altcoins. En el caso de las altcoins, principalmente las altcoins contra dólar, que es, por decirlo así, donde nosotros las operamos. Si Bitcoin sube, las altcoins suben. Si Bitcoin cae, las altcoins, por supuesto que también tienden a caer, ¿verdad? Difícilmente una altcoin va a subir en un entorno en el que Bitcoin está bajando y está bajando con fuerza. Eso es muy difícil, por decirlo así, de ocurrir. Bien, entonces, continuando con ello, vamos también a ver, por decirlo así, la relación que tiene con el mercado de Forex. Es muy importante tomar en cuenta cómo se comporta el mercado en el caso del mercado de Forex, porque el mercado de Forex, por decirlo así, funciona de manera diferente. ¿A qué me refiero? El mercado de Forex tiene una jerarquía que vamos a aprender o vamos a conocer, ¿vale? El mercado de Forex se divide usualmente cuando trabajamos los pares en moneda débil versus moneda fuerte, ¿vale? El mercado de Forex usualmente se compone de moneda débil versus moneda fuerte, ¿vale? Moneda fuerte. Y vamos a definir qué es moneda débil y moneda fuerte. Moneda débil, se le llama moneda débil a las monedas cuando en escenario de miedo las personas cambian esa moneda por una más fuerte. Y también cuando hay un escenario de prosperidad o un escenario alcista, los inversionistas cambian la moneda fuerte por la moneda débil porque hay apetito al riesgo. Vamos entonces a hablar en ese caso de la jerarquía que existe en Forex. En Forex hay una jerarquía de monedas de cuál es la más fuerte a cuál es la más débil, ¿vale? Y empezando por esa jerarquía, lo vamos a mencionar así. Vamos a decir que yen japonés es la moneda más fuerte. Es decir,
Cuando tenemos un escenario de fuertes caídas, de fuerte miedo o pánico en el mercado, casi prácticamente todos los pares pierden valor contra el yen japonés. Es considerada la moneda de refugio o la moneda más fuerte. Después de ahí, otra moneda fuerte o otra moneda dura sería en ese caso el franco suizo. El franco suizo es también considerado una moneda fuerte o una moneda poderosa. La tercera moneda más fuerte es el dólar americano y de allí le sigue el euro. Esas son, por decirlo así, en ese orden, las 4 monedas consideradas fuertes. Ahora, entre lo que llamamos monedas débiles, o son monedas que, por decirlo así, se valorizan en escenarios de miedo, de prosperidad o de positivismo y pierden valor en escenarios de miedo o en escenarios negativos, tenemos a libra esterlina. Tenemos a libra esterlina, que es considerada la más fuerte de las monedas débiles. Tenemos a dólar canadiense, el dólar de Canadá, y ahora vamos a hablar un dato interesante con el dólar de Canadá. También tenemos al dólar de Nueva Zelanda y consideramos a Australia como la moneda más débil de los pares que nosotros operamos. La consideramos el dólar australiano, la consideramos de mayor riesgo o, por decirlo así, la de mayor debilidad. Obviamente, cuando correlacionamos cada par, va a haber un par débil y un par fuerte. Por ejemplo, si hablamos de el par, por darles un ejemplo, CHF-JPY, aquí se considera CHF el par débil y JPY el par, por decirlo así, fuerte, ¿vale? Por decirlo así, el par fuerte. Ahora, si nosotros por el contrario hablamos de un par como Nueva Zelanda CHF, es decir, Nueva Zelanda franco suizo, aquí consideramos a Nueva Zelanda el par débil y franco suizo es el par fuerte. Obviamente simplemente tenemos que regirnos por esta jerarquía. Si hablamos de dólar contra yen, dólar es débil, pero si hablamos de euro dólar, el euro es la moneda débil y el dólar es la fuerte. O si hablamos de euro Australia, el euro es el fuerte, Australia es el débil. Entonces, cómo funciona esto aquí? Bueno, funciona de manera interesante. Vamos a poder decirlo de la siguiente manera. Si el SP500 sube, favorece al par débil. Si el SP500 baja, le da fuerza, por decirlo así, le da fuerza al par fuerte. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si el SP500 es alcista, las monedas débiles se van a valorizar. Pero si el SP500 es bajista, las monedas fuertes se van a valorizar, ¿vale? Muy bien. Entonces, dicho de un modo, ¿verdad? Dicho de otro modo, el SP500 tiene una correlación negativa, por decirlo así, con las monedas fuertes y tiene una correlación positiva con las monedas débiles. Obviamente eso depende de cada par, porque si tenemos un par entre monedas fuertes, va a haber una que es débil, entonces es lo mismo, es un poco de lo mismo. Si operamos, por ejemplo, euro-franco, euro, aunque es considerado moneda fuerte, es débil contra franco suizo, etcétera, etcétera. Muy bien. Dicho esto, van a haber otras correlaciones adicionales que hay que tomar en cuenta. Tal vez la correlación más difícil, especialmente para el momento en el que estamos grabando esto, es la correlación que existe con el oro, porque la situación con el oro es muy particular. La situación con el oro es muy particular. Podríamos decirlo así. En condiciones normales, el oro tiene una correlación negativa, es decir, el oro tiene una correlación que, por decirlo así, es contraria al SP500. Lo que quiere decir de que si el SP500 sube, el oro va a bajar de valor y viceversa. Pero en condiciones, por decirlo así, pero en condiciones de crash, ¿vale? En condiciones
de crash como el que se ha vivido en el año 2020, en el que pues básicamente todo cae con mucha fuerza, el oro tiene una correlación positiva en, por decirlo así, los momentos de crash, es decir, que el oro se cae con el SP500 y se recupera con el SP500 cuando son movimientos muy agresivos, cuando son, por decirlo así, movimientos muy fuertes para el mercado. Con el que sí tiene una correlación totalmente contraria, 100%, y una correlación negativa es con el VIX. ¿Qué es el VIX? El VIX es un elemento muy importante para nosotros. El VIX es el índice de volatilidad del SP500. También se le llama como índice del miedo. Si el VIX sube o el VIX tiene, por decirlo así, una configuración alcista, básicamente el SP500 debería caer y el SP500 debería bajar, generando todo un movimiento, pues, que abarque a todo el mercado. Pero si el VIX es bajista, usualmente el VIX lo que hace es hacer que todo el mercado suba. Entonces, la relación o la correlación SP500-VIX es una correlación extremadamente importante porque básicamente el VIX siempre va a ir al contrario del SP500. Cuando el VIX se ve alcista, nos da información valiosa de que el mercado podría tener una caída y esa caída, como podemos ver, influye en las acciones, influye en el petróleo, influye en los índices, influye en el Bitcoin, influye en los pares de Forex, etcétera, etcétera. Y si el VIX se encuentra en un territorio bajista, el SP500 tiene todo para subir y eso también va a ir afectando a todo el mercado en general, como lo podemos ver, ¿vale? Adicionalmente, existen otras correlaciones en el mercado de Forex que son muy interesantes y es que el Forex tiene su propio conjunto de índices. El Forex, por decirlo así, tiene su propio conjunto de índices. ¿Qué son los índices de las divisas de Forex? Básicamente índices que miden la fortaleza o que miden, por ejemplo, el desempeño de la divisa en contra de las demás y nos permite tener información adicional sobre una divisa, si se está fortaleciendo o si se está debilitando en forma general. Entonces, lo vamos a poner en el mismo orden. El índice del yen japonés se llama JXY, el de franco suizo se llama SXY, el de dólar americano DXY, el del euro EXY. Y en el caso de las divisas débiles, el de libra esterlina se llama BXY, el de Canadá se llama CXY, el de Nueva Zelanda se llama ZXY y el de Australia se llama AXY. Entonces, ¿para qué nos ayudan o para qué funcionan estos índices? Muy sencillo, simplemente nos ayudan a saber si una moneda en general se encuentra muy debilitada y si está dando síntomas de un posible giro o digamos de una posible fortaleza y nos ayuda a trazar cuáles pares son mejores para operar que otros pares. Entonces es una información valiosa. Por último, una correlación muy importante es la correlación que existe entre Canadá y el petróleo. Resulta que Canadá es uno de los países que exporta petróleo y que su divisa está muy ligada al petróleo y usualmente cuando el petróleo es alcista, Canadá tiende a fortalecerse en valor. Pero cuando el petróleo es bajista, Canadá tiende a perder valor en el poder de su divisa. Entonces ese es otro elemento importante. Adicionalmente, en menor medida, en algunas condiciones, el oro tiene una correlación positiva con la divisa australiana. Hemos notado en muchas ocasiones que el oro, por ejemplo, tiene un movimiento alcista y en una menor medida la divisa australiana se fortalece un poco. Lo mismo con movimientos bajistas del oro, la divisa australiana suele perder valor en dichas situaciones. Y eso, como vuelvo y repito, es una información importante que nos ayuda a buscar elementos
de mayor probabilidad a la hora de operar. Entonces, ¿qué es, por decirlo así, lo que nosotros quisiéramos con esto? Que además de hacer el análisis de nuestras estrategias, si las correlaciones que se van desarrollando en el mercado son positivas para nosotros, eso nos aumenta muchísimo la probabilidad de tener un trade exitoso. Por ejemplo, si queremos operar Bitcoin al alza y el SP500 es alcista, nos va a beneficiar grandemente. Si queremos operar Bitcoin a la baja y el SP500 es bajista, pues por el contrario también nos va a fortalecer el panorama. Y así lo mismo con todos los demás, así lo mismo, por ejemplo, con los pares de Forex. Si vamos a operar Nueva Zelanda en contra del dólar americano, necesitamos que el SP500 esté alcista y si el índice neozelandés tiene, por decirlo así, una configuración alcista y analizamos el índice del dólar americano y se ve bajista en base a nuestras estrategias, eso fortalece muchísimo la probabilidad de tener éxito en nuestra operativa y fortalece el escenario para crear un escenario de mayor probabilidad de éxito.